que es muy conocida, que es el Padre Nuestro, ¿no? Y veíamos ahí varias cosas que el Señor, 7 puntos exactamente que el Señor nos enseñaba, ¿sí? Y lo primero que veíamos es que para orar lo primero que necesitamos es fe en Dios, ¿sí? Pero no solamente esa fe de creer en un Dios, sino la fe de creerle a Dios, que es otra cosa totalmente distinta. Una cosa es creer en Dios, y si le preguntamos, la gran mayoría de la gente cree en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios, creer lo que Él dice, ¿no? Y para orar debemos tener fe, y esta fe activa, esta fe que cree en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios omnipotente, omnisciente, un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, un Dios que está atento al clamor de sus hijos, ¿sí? Lo segundo que veíamos es que toda oración debe empezar con adoración, ¿sí? Adorando a Dios por lo que Él es. Él es grande, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es eterno, y tantas cualidades que Dios tiene, tantas virtudes por la cual nosotros debemos adorar a Dios. Lo tercero que veíamos en esta enseñanza de cómo debemos orar es, debemos orar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Lo cuarto que veíamos es que el Señor nos enseña a pedir por nuestras necesidades. Él dice por el pan nuestro de cada día, pero el pan, cuando Él dice esta oración, no solamente se refiere al pan, a la comida, sino a las necesidades que tenemos diariamente como personas, ¿sí? No solamente la material, sino también nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades familiares, nuestras necesidades laborales. Hoy hay tanta necesidad en la gente, ¿no? Hay tanta necesidad tiene el hombre. Y qué mejor que pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre, que nos ayude y pueda suplir esas necesidades, ¿sí? Lo quinto que veíamos el domingo era que el Señor nos enseña que en la oración tiene que haber un arrepentimiento y un perdón. Y el perdón, y esto es algo tan importante para Dios, el arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando alguien hace algo malo, cuando nos equivocamos, cuando ofendemos a alguien y lo lastimamos y nos damos cuenta y nos duele y uno no lo quiere hacer más y pide perdón y dice, bueno, esto no lo hago más. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Y el perdón tiene que ir de la mano con el arrepentimiento, ¿sí? Y el Señor Jesús en la oración nos enseña, y nos enseña bien claro, que si nosotros perdonamos, nuestro Padre Celestial también nos va a perdonar a nosotros. Pero si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que hacen algo en contra de nuestras vidas, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Así que veíamos también sobre el perdón y el arrepentimiento. En sexto lugar, que veíamos la semana pasada, era sobre la liberación, ¿sí? Y hablábamos de que hay un mundo físico, un mundo material que nosotros podemos ver y palpar, pero hay un mundo espiritual que nosotros muchas veces desconocemos y no vemos y no palpamos, pero que es tan real y mucho más real que este mundo material. Y ese mundo espiritual se mueve el enemigo, el diablo, sus demonios, y uno nunca sabe lo que puede pasar mañana, lo que puede pasarnos en la calle o en nuestras casas, pero Dios sí, y por eso le pedimos a Dios que nos libre del mal, que nos libre de las acechanzas del enemigo, que nos libre de toda situación negativa, ¿no? Y qué bueno es esto de saber que yo no puedo conocer, pero Dios sí, y Dios me puede librar de muchas situaciones. Siempre creo algo en mi corazón, que un día vamos a estar en los cielos y que vamos a ver como una película de nuestras vidas y vamos a ver muchas situaciones que nosotros decimos, bueno, pero eso yo no lo viví. Y Dios nos va a decir, eso no llegó a tu vida porque yo no lo permití, porque yo lo detuve.
sí, tal vez accidentes, tal vez enfermedades, tal vez problemas críticos y tantas cosas que Dios muchas veces no permite que lleguen a nuestras vidas. Y en la oración también oramos para que Dios nos libre del mal. Y lo último que veíamos, que en la oración, que en nuestra oración siempre tiene que haber gratitud a Dios. Sí, gratitud por todo lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Gratitud porque nuestra vida existe por Él. Si no fuera por Él, nosotros no estaríamos en este mundo. Si no fuera por Él, nadie podría tener lo que tiene, aunque sea poco o mucho. Aún el oxígeno que respirás ha sido creación de Dios. Así que nuestra vida tiene que estar llena de gratitud a Dios por cada día de vida, por cada día que nos permite estar vivo y tener una familia, tener amigos, tener trabajo y tantas cosas. Así que la oración, Jesús nos enseña que tiene que estar compuesta de estos 7 elementos y nunca pueden faltar. Y hoy quiero compartir la última parte de esta enseñanza de la intercesión, es por qué cosas debemos orar. Entonces, haciendo un pequeño repaso, la primero fue la importancia de orar, el segundo tema es cómo debemos orar y hoy vamos a ver por qué cosas debemos orar. Sí, así que, como te digo siempre, si tenés un cuaderno, un papel, anotá porque te voy a dar varios versículos. ¿Y por qué anotarlo? Porque no podemos entrar en profundidad en cada uno de estos puntos, ¿sí? Pero sería interesante que vos puedas leerlos después en tu casa, repasarlo y permitirle que Dios también te hable, te enseñe, ¿sí? Y lo primero por lo que debemos orar es por el reino de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos del tema del reino de Dios, es un tema muy amplio y abarca muchísimos temas, ¿sí? Pero hay 3 temas en específico que en nuestra oración siempre tiene que estar. Y el primer punto es por la evangelización, ¿sí? Dice en Hechos capítulo 4, versículo 31, Hechos 4, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, fíjese que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Debemos orar, sí, por la evangelización, para que la gente pueda conocer al Señor, para que la palabra sea predicada en todo lugar, en todo tiempo, sí, en toda clase social, en toda cultura, en todos los países, en todo lugar, en todo barrio, se debe predicar la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que orar por esto, para que tu familia, para que tus vecinos, para que tus compañeros de trabajo, para los que están acá en Argentina o en cualquier lado, puedan escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser predicada y la gente tiene que oír la palabra de Dios. Tiene que conocer el mensaje de salvación, ese mensaje tan hermoso, tan precioso de que Jesús los ama y que en Él hay vida, en Él hay perdón, en Él hay salvación. Sí. Lo segundo por el cual la iglesia debe orar es por obreros. Cuando hablamos de orar por el reino de Dios, el segundo punto es debemos orar por obreros. Dice en Mateo 9:38, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Sí, debemos orar por obreros, que el Señor levante obreros, que el Señor levante una nueva generación de misioneros, de evangelistas, de maestros, de pastores, de profetas, de apóstoles, que Dios levante obreros en alabanza, como mujeres. Hay tantas necesidades en la iglesia del Señor, en la casa del Señor, que el Señor envíe obreros, que el Señor levante obreros.
hombres y mujeres dispuestos a trabajar para el reino de Dios, hombres y mujeres que se paran en la brecha para orar y predicar la palabra, hombres y mujeres de Dios, jóvenes, niños, adultos. En la casa de Dios hay lugar para todos. Dios no rechaza a nadie. Dios busca corazones dispuestos. Así que si tenés un corazón dispuesto, sos candidato para ser un obrero de Dios, una obrera de Dios. En la obra de Dios hace falta obreros y hay que orar por esto, ¿sí? Para que Dios levante nuevos obreros en el nombre de Jesús. Y lo tercero en el reino de Dios es que debemos orar por los ministros de Dios, por los pastores, por los líderes, ¿sí? El diablo siempre le apunta a las cabezas. Y la iglesia debe orar por los líderes, debe orar por los pastores, debe orar por los evangelistas, debe orar por los misioneros. Así que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando básicamente de tres temas centrales que el Señor nos enseña en la palabra. Debemos orar por la predicación, debemos orar por los obreros, que Dios levante obreros, sí, y debemos orar por las autoridades, por los ministros, por los pastores, sí. Así que en nuestra oración siempre tenemos que orar por el reino de Dios, para que el reino de Dios avance, se extienda y llegue a todo lugar. Lo segundo tema por el cual debemos orar es por nuestras familias. Por nuestra familia de sangre, carnal, y por nuestra familia espiritual. Dice Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Debemos orar unos por otros. Y yo anoté algo más y no tengo tiempo para pasarte todos los versículos que el Señor habla con respecto a nuestra familia, tanto carnal, de sangre, como nuestra familia espiritual. Pero te hago un resumen. ¿Sí? Dice que debemos amarnos unos a otros, debemos perdonarnos unos a otros, debemos ser misericordiosos, debemos cuidarnos, debemos velar unos por otros. ¿Sí? Esto es lo que debemos orar, ¿sí? Por nuestra familia, primeramente para que nuestra familia conozca al Señor, ¿sí? Para que sean salvos. Debemos orar por su bienestar, debemos orar por su salud, debemos orar, sí, por su estabilidad, por sus emociones. Debemos orar por su crecimiento. Debemos orar por cada necesidad. Alguien tal vez puede decir, bueno, yo conozco a tal hermano, pero no sé cuáles son sus necesidades. Y tal vez no sabes realmente cuáles son sus necesidades. O tal vez sí, tal vez conoces una necesidad, ¿sí? Pero es muy fácil. Orar como si estuvieses orando por tu vida. Cuando uno ora por nuestra familia, uno le pide a Dios, Señor, bendecirlo, llenarlo de amor, llenarlo de paz, Señor, prosperarlo, Señor, que crezca, Señor, que se transforme en un siervo, una sierva tuya. Y uno le pide a Dios de todo para nuestra familia, porque es lo que uno desea, es lo que uno quiere, que nuestra familia esté bien, esté súper bendecida, ¿no? Bueno, toda esa oración, pedila también por tu hermano. Tal vez no conozca su necesidad, pero yo creo que todos queremos crecer. Yo creo que todos queremos estar bien. Yo creo que todos queremos tener la paz de Dios, el amor de Dios, que nuestra familia esté guardada, que nuestros hijos estén bien, ¿sí? Así que con esa pasión y con ese amor debemos orar unos por otros, por nuestras familias, ¿sí?
espiritual, pero también nuestra familia de sangre. Así que todos los días nuestra oración tiene que estar incluida tu familia, ¿sí? Toda tu familia, toda. Aún ese tío o esa tía o ese abuelo o ese hermano que está medio enojado, tenés que orar por todos. Amén. Aún es más, si estás enojado con alguien, si hay alguien que no decir no, no, por ese orá primeramente. Y primero perdonalo, ¿sí? Está en paz con esa persona y primeramente pon esa persona delante de Dios. Y Dios va a ver ese corazón, va a ver tu corazón y Dios te va a bendecir. ¿Sí? La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que yo te animo a esto, a que puedas estar orando por tu familia, por todo así. Lo tercero que debe estar incluida en nuestra oración es las autoridades. Dice en primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo. Fíjate vos cómo empieza el versículo, ¿no? Dios nos está exhortando ante todo que hagáis rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hoy no tenemos acá en Argentina, no hay reyes, pero sí hay presidentes, hay gobernadores, hay intendentes, sí, hay diputados, hay senadores, y el Señor nos dice, nos exhorta que debemos orar por ellos. Tal vez muchas veces no estamos de acuerdo con las medidas que hacen, muchas veces no estamos de acuerdo con las leyes que sacan y las medidas que toman, ¿sí? Pero que no estemos de acuerdo no quita que no oremos por ellos. Orar por ellos no significa que estemos de acuerdo. Orar por ellos es pedirle a Dios por sus vidas, pedirle a Dios que le dé sabiduría para que tomen buenas decisiones. Es cubrirlos con oración. Querido amigo, querida hermana, quiero decirte que hay potestades demoníacas alrededor de las que están en eminencia, hostigándolo constantemente, trayendo malas influencias, malos pensamientos, para que tomen malas decisiones. Pero si la iglesia ora y oramos por ellos, vamos a traer liberación sobre sus vidas, van a poder pensar mejor. Y le pedimos esto a Dios, que los ayude a pensar bien, que los ayude a tomar buenas decisiones. Le pedimos a Dios que los rodeen con personas sabias, con personas de buen corazón, con personas íntegras, personas honestas, personas que tengan temor de Dios. Si no podemos tener una actitud de crítica y no hacer nada. Dios nos manda a orar, debemos orar para que tomen buenas decisiones, para que tengan temor de Dios. Debemos orar, sea quien sea, del partido que sea, debemos orar para que Argentina sea bendecida, para que ellos tomen buenas decisiones, para que la industria sea favorecida, para que el campo se haga favorecido, para que el comercio sea favorecido, para que cada habitante de Argentina sea favorecido con las leyes y con las medidas que tomen. Por eso, cada día debes orar por Argentina. Y yo te pido esto, orá por Argentina, orá por las autoridades, para que conozcan al Señor, para que tengan temor de Dios, para que hagan lo que es justo, lo que es recto delante de Dios. Amén. Y lo último, el último punto por el cual debemos orar es por nuestros enemigos. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos enemigos, pero si tuvieses gente a la cual no te bancás,
que lo ves y ya se te cambia el humor. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús en Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen, orar por los que los ultrajan y os persiguen. Tremendo lo que dice Jesús, ¿no? Te lo vuelvo a leer y te repito la cita para que la puedas buscar si querés y la puedas leer. Mateo 5:44. Dice: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Wow, esto es muy fuerte, ¿no? Amar a aquellas personas, esas personas que son difíciles, esas personas que muchas veces te complican la vida, esas personas que te hacen difícil a veces la vida. Muchas veces tenemos un compañero de trabajo, hay veces que es un vecino, hay veces que puede ser un jefe, que nos complican la vida, que nos hacen difícil las cosas, que muchas veces hablan mal, que muchas veces nos critican, que muchas veces ponen palos en la rueda. El Señor nos dice que debemos amarlos, que debemos bendecirlos, que debemos hablar bien de ellos y que debemos orar por ellos. ¿Y cómo se entiende esto? Algunos pueden decir: ¿cómo voy a amar a esta persona? ¿Cómo voy a bendecir a esta persona? Si con todo lo que me ha hecho, con todo lo que me hace. ¿Sabes? Dios espera que vos y yo seamos distintos. Esa persona seguramente no conoce a Dios. Esa persona seguramente no tiene el amor de Dios como vos y yo sí en el corazón. La palabra dice, Jesús nos enseña que si nosotros hacemos lo mismo que ellos, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si nosotros nos vamos a comportar igual que ellos, ¿cuál es la diferencia entre ellos que no conocen a Dios y nosotros que conocemos a Dios? Si nuestra oración, si tu oración o mi oración, hay enojos, hay bronca, hay falta de perdón, tu oración, querido hermano, no llega a ningún lado. Porque el pecado nos separa de Dios. Si hay bronca, si hay enojos con personas, eso es una barrera entre vos y Dios. Y estamos hablando y enseñando sobre la oración, sobre la intercesión. Y yo creo que cualquiera de nosotros quiere orar a Dios y quiere que nuestra oración sea respondida. Yo quiero que cuando orar, que Dios me responda, que Dios haga, que Dios sobre milagros en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Entonces, si yo quiero que mi oración sea eficaz, si yo quiero que mi oración sea escuchada en el cielo, si yo quiero que mi oración sea respondida, yo debo quitar de mi vida todo enojo y perdonar. Y como dice Jesús acá, aún amar a aquellas personas que son difíciles, que son complicadas. Amarlas como amo a mi familia, como amo a mi hermano. Y si me falta ese amor para amarlo, pedile a Dios que te llene de su amor. Pedile a Dios que te llene de su amor para amarlo, para mirarlo con otros ojos, para poder bendecirlo, para poder orar por él. Y te puedo asegurar que tu oración no va a tener tropiezo, no va a tener barreras, y tu oración va a ser una oración eficaz. Cuando ores por esas personas, cuando los perdones, cuando digas delante de Dios: Padre, yo decido perdonar
a fulano de tal y puedas decirle con nombre y apellido, que puedas decirle: Padre, yo decido perdonar a esta persona, lo perdono, lo bendigo y te pido que lo bendiga, Señor. Ayúdalo, Dios, Señor, y aunque Él te pueda conocer y puedas orar por esa persona. Wow, eso va a ser tremendo. Eso va a ser una oración que va a romper cosas en los aires. Va a ser una oración tremenda delante de Dios. Va a ser una oración que va a traer respuesta a tu vida. Dios te va a bendecir. Mira, si lo haces, te puedo asegurar que tu vida va a cambiar. Así que este es el último punto que quería compartirte. Así que hemos hablado de la importancia de orar, hemos compartido cómo debemos orar y hoy te compartir por qué cosas debemos orar. Yo te animo a que te conviertas en un hombre, en una mujer de oración, alguien que se para delante de Dios, a adorar a Dios, a bendecir a Dios y orar e interceder por las almas, por las familias, por la iglesia, y alguien que constantemente está perdonando y bendiciendo a la gente. Yo quiero orar por tu vida en esta hora, y quiero orar primeramente, si nunca has orado, si no sabes lo que, nunca te has atrevido a orar, quiero decirte que lo que Dios espera es que seas sincero delante de Él. Si no escuchaste las otras enseñanzas, quiero decirte, buscarla en Facebook, están ahí, si no en el canal de YouTube de la iglesia, sí, es Iglesia Casa de Dios Pilar, ahí vas a encontrar en el YouTube y vas a poder escuchar estas enseñanzas que van a ser de edificación para tu vida. Pero si nunca oraste, si nunca le pediste a Jesús que Él venga a tu corazón, quiero orar por ti. Y quiero pedirte que puedas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque puedo presentarme delante de ti. Señor Jesús, yo hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Te pido que me perdones. Te pido que tú me liberes. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Pero también, Señor, yo hoy decido perdonar a todos aquellos que me han hecho daño, que me han hablado mal de mí, que me han lastimado. Yo los perdono en esta noche y te pido que tú me perdones a mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén